que debe durar aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Muy bien, vamos a empezar entonces a hablar de las micosis. Las micosis, algunas de ellas son saprófitos, viven habitualmente en nuestro organismo, pero salvo algunas situaciones, alteraciones inmunológicas, van a dar lugar a las infecciones, ¿no? Las cuales pueden afectar la piel, pueden afectar las mucosas, pueden afectar incluso órganos internos. Van a producir varias enfermedades como las dermatofitosis o tiñas, las cuales están causadas por los dermofitos, que es el cuadro por el cual va a empezar la exposición. Las candidiasis también, que hoy en día con el estado inmunoso, bueno, con algunas entidades como la etapa definitoria de SIDA y otros factores, el uso de corticoides, pacientes con diabetes mal controladas y algunos otros cuadros que generan inmunosupresión, también son factores que se han acentuado. También el uso de algunas prótesis condiciona, ¿no?, la enfermedad por este cuadro. Y también puede ser no solo las tiñas, las candidiasis, las pitiriasis versicolor, que también hay algunos datos muy importantes. Si bien la pitiriasis en nuestro medio no es tan frecuente, sí en áreas tropicales, pero ocasionalmente sí vamos a ver pacientes con este cuadro que está ocasionado por la malacesia furfur, ¿no? O pittosporum, que es lo mismo, ¿no? Antes estaba diferenciado con el Pityrosporum ovale o el orbiculare, pero ambos forman parte de lo que es la malacesia. Si bien no vamos a hablar de la tiña negra, pero también es importante mencionar que está ocasionada por la Ortae Wernicke, y la piedra, que está ocasionada por la piedra negra y por la piedra blanca, el Trichosporum. Entonces vamos a dar inicio a lo que son las infecciones de las tiñas que también pueden producir, bueno, como mencionaba, las tiñas también se denomina dermatofitosis o epidermofitosis, las cuales van a afectar la capa más externa de la piel, ¿no? Al mismo tiempo pueden afectar los anexos. Son micosis que están originadas por algunos tipos de parásitos, que existen varios géneros, ¿no? Los Trichofitum, que sobre todo afecta la piel, las uñas y el cabello; el Epidermophytum, que afecta la piel y las uñas; y el Microsporum, ¿no?, el cual va a afectar. Por favor, quisiera que sus micrófonos lo silencien. El Microsporum, que afecta la piel y también el cabello, ¿no? Estos cuadros, estas tiñas, están a lo largo de todo el mundo, ¿no? Algunas son un tanto más frecuentes en niños, sobre todo las tiñas de la cabeza; otros son un tanto más frecuentes en personas jóvenes, como las tiñas del cuerpo; otros son un tanto más frecuentes en personas, sobre todo en varones adultos, las tiñas a nivel de la ingle. Y así puede ir variando, ¿no? El más frecuente de los hongos es el Trichophytum rubrum, el que afecta, pero hay otro, el Mentagrophytum, el Flocosum, que esto va a variar de acuerdo al área, ¿no? En México hay algunos que son más prevalentes, en África otros tantos, en Europa lo propio. Y bueno, entonces estos son múltiples factores que van asociados, y sobre todo van a afectar lugares donde el clima es un tanto más cálido, o lugares húmedos, o también lugares tropicales. Y como les mencionaba, si bien es prevalente en algunas áreas de acuerdo al grupo etario, pero puede afectar a cualquier edad, puede afectar cualquier raza y el género. Entonces, los factores predisponentes va a ser la humedad, va a ser el calor, la inmunosupresión también, que son factores que van condicionando, ¿no? Así como la diabetes, sobre todo una diabetes mal controlada. Los factores que también incluyen el tipo de trabajo. Varios de los pacientes que, por ejemplo, yo veo, trabajan bueno, en su trabajo les
implica que tengan que utilizar botas, y lo cual va a condicionar que, pues, es un factor que va condicionando, ¿no? Que estos pacientes sean susceptibles de tener estas tiñas. También la natación, la mala higiene, el no secarse adecuadamente, son factores que van condicionando, ¿no? Dentro de su etiopatogenia se les clasifica como macroconidios y microconidios, y tienen diversas formas de transmisión según su adaptación. Pueden ser geofílicos, que provienen de la tierra, zoofílicos, que los adquirimos a través de los animales, y antropofílicos, los cuales va a ser de persona a persona, ¿no? La forma de adquirir, es decir, del medio ambiente, de los animales, de las personas enfermas, y esos factores que acabo de mencionar son los que generan cierta susceptibilidad, ¿no? Existen estos dermatofitos o estas tiñas presentan ciertos antígenos, ¿no? Los cuales van a generar una reacción, se da ciertos fenómenos de hipersensibilidad. Posteriormente va a haber un proceso inmunitario como defensa natural, y ya después se va a intensificar este proceso inflamatorio, ¿no? Esto va a depender mucho de la intensidad de este proceso. Habitualmente estas tiñas van a tener cierta predilección por estructuras que contienen queratina. Ese es un dato muy importante para los que asisten a la clase. Ya saben la literatura de referencia. Muchos de estos temas están basados en Roberto Arenas, sobre todo, y algunos, bueno, y complemento algunas cosas con fundamentos de medicina y algunas imágenes del Atlas de Dermatología del Fitzpatrick. Entonces, las tiñas tienen predilección por áreas que contienen queratina, ¿no? Entonces, ¿qué áreas van a contener la queratina? Estas áreas de queratina a nivel de la epidermis van a estar presentes en la capa córnea, pero también los anexos, es decir, en los pelos, en las uñas, van a estar presentes. Habitualmente estas esporas de estas tiñas se van a ir depositando en la capa córnea, y van a presentar ciertos filamentos. En el pelo también la queratina va a afectar, es decir, la queratina del pelo va a ser afectado, y lo propio a nivel de las uñas, ¿no? Sobre todo a nivel del hiponiquio, donde donde va a estar localizada. Existen, como menciona, bueno, eso es lo más relevante. Existen diversos tipos de clasificación independiente a la tiña. Generalmente el periodo de incubación es muy variable, puede ser de algunos días o incluso algunas semanas. La tiña de la cabeza, o la tiña capitis, que es principalmente una de las tiñas que más prevalente afecta a los niños. Generalmente está ocasionada por un canis. También el tonsurans, principalmente, menos frecuente el metagrofites y el verrucosum, ¿no? Sobre todo el canis y el tonsurans. Aquí sí tenemos que indagar algunas características. Probablemente la transmisión puede ser zoofílica, es decir, a través del contacto, la transmisión por mascotas que tengan estas tiñas. Existen algunas variedades, ¿no? Existe una variedad seca que comprende la tríada de Saúl, que está compuesta por las placas pseudoalopécicas, como ven en esa imagen, que puede ser diagnóstico diferencial. Luego describiremos las cuales están también constituidas por la presencia de pelos cortos, los cuales son frágiles, y también hay cambios de coloración. Y también estos pelos habitualmente son entre 2 a 3 milímetros, van a ser quebradizos, y también va a haber cambios de coloración, y también va a haber descamación, ¿no? Eso es lo que caracteriza la tiña seca, y que está compuesta por la tríada de Saúl. La tiña microspórica también eh, puede, puede dar lugar a pequeñas zonas pseudolopésicas. Es una placa de mayor tamaño, y va rodeada de otras más pequeñas, ¿no? El pelo se va rompiendo a diferentes
milímetros sobre el cuero cabelludo que está parasitado, ¿no? Va a dar lugar a una coloración blanco-grisácea generalmente, ¿no? Este tipo de tiñas son características, pero tal vez se puedan confundir aquí, pongo que están a diferentes tamaños, pero en realidad la microspórica, los pelos generalmente están cortados al mismo nivel, ¿no? Es como si hubieran sido podados por una segadora de césped. Quizás para no confundir no voy a hacer esa, esa pregunta para que ustedes no me cuestionen y me digan, pero en sus diapositivas, doctor, menciona que están cortados a diferentes milímetros, ¿no? La tricofítica es otra característica, la cual generalmente esta variedad va a generar alopecias difusas, ¿no? Va a presentar pequeñas placas, las cuales son irregulares, las cuales tienen eh, mm, tienen ciertas características, ¿no? Eh, estas placas son irregulares, están compuestas por eh, da una imagen como asemejaría, da lugar a unos puntos negros, ¿no? Es decir, que asemejaría granos de pólvora. Esa es la característica. Y son placas irregulares. Otra variedad es una variedad inflamatoria, ¿no? Que es la tiña inflamatoria o el querión de Celso, que está compuesta por una placa única con inflamación. Aquí no solo el, el pelo está comprometido, también la piel. Estos pacientes van a presentar la presencia de pústulas, abscesos, eh, va a haber un exudado purulento, incluso, y también se va a formar costras mielicéricas, ¿no? También esto va asociado a las variedades del Microsporum canis y el Microsporum melmentagrofitis también, que generalmente esta tiña, si bien mostramos una imagen de la cabeza, pero también puede estar localizado en otras regiones, ¿no? Entonces es la composición de múltiples abscesos, pústulas, que va a generar ciertas alteraciones, puede dar alteraciones sistémicas, va a presentar adenopatías también, y al mismo tiempo ocasionalmente estos pacientes pueden presentar fiebre, ¿no? Este denominativo de querión es un término griego que significa panal, es así por el aspecto que asemeja, ¿no? Este cuadro que va a dar lugar como secuela, va a dejar una alopecia cicatrizal y también va a dar lugar a fibrosis, ¿no? Este querión de Celso es muy variable, a veces puede ir remitiendo espontáneamente, pero esta remisión se va a dar en varias semanas, ¿no? Inclusive varios meses, entre 4 o 5 meses aproximadamente que van a presentar estos pacientes. La tiña fábica que tiene algunas características, ¿no? También es poco probable que pregunten, ¿no? El tipo de tiña, de agente que está produciendo el Trichophytum schomlei o el gypsum, el Mentagrophytum, son los que producen, ¿no? Pero la tiña fábica, por ejemplo, es un cuadro raro, ¿no? Es difícil de poder valorar. Si ustedes ponen en Google tiña fábica, hay muy pocas imágenes y probablemente es la única de las pocas imágenes que vamos a poder encontrar. Entonces, este tipo de tiña está compuesta por la presencia de costras que contienen filamentos y fragmentos de queratina, ¿no? Es decir, tiene un aspecto de miel en panal. Esa es la característica para no confundir con el querión de Celso, que es una imagen en panal. Y algo que parece gracioso y muchas veces en la clase teoría nos reíamos es que despide, o sea, presenta un olor a rata mojada, lo cual creo que ninguno de nosotros sabemos cómo es el olor a rata mojada, pero quizás no nos podemos imaginar.
Esa es la característica y también como el querión de Celso va a producir alopecia cicatrizal que tenemos que tomar en cuenta. También existen otras tiñas, hay otras tiñas de la barba, es decir, estas tiñas no solo compromete el cuero cabelludo, la región inguinal, también compromete las tiñas, la tiña de la barba, ¿no? La cual está constituida por lesiones pustulosas, que también este cuadro se denomina psicosis dermatofítica, ¿no? La cual está constituida, ¿no? Por la presencia de pústulas foliculares, las cuales pueden ser aisladas o agrupadas, habitualmente tienen una evolución crónica, también la tiña de la barba va a dar lugar a una alopecia cicatrizal. Esta tiña no es frecuente en personas jóvenes, generalmente se va a dar en adultos mayores, ¿no? Va a dar lugar también a la presencia de abscesos, adenopatías satélites también, como el querión de Celso, y retroauriculares y una alopecia cicatrizal que va a ser la evolución de este cuadro. También, bueno, no he descrito otros, creo, mm, quiero ver. Así después voy a hablar de la tiña del cuerpo. El diagnóstico, bueno, después voy a volver quizás a mencionar ya cuando hablemos en general, pero en este tipo de tiñas habitualmente sí el diagnóstico es mediante un micológico directo, aplicando hidróxido de potasio, el cual va a permitir desprender, ¿no?, las esporas de esa capa de queratina y poder visualizar adecuadamente, ¿no? También se puede hacer mediante algunos cultivos, también podemos hacer mediante disculpen, les pido un segundito. Bueno, mil disculpas. Como les mencionaba, bueno, se puede hacer la luz de Wood, la cual la inmunofluorescencia va a permitir, sobre todo en las tiñas capitis, poder demostrar, ¿no?, esa coloración de una tonalidad amarilla dorada. Los diagnósticos diferenciales de estas tiñas podemos hacer con las dermatitis seborreicas, que vamos a ver con alguna frecuencia, con la psoriasis, generalmente en la parte occipital, con la alopecia areata también, o con un segundito, por favor, les pido. Y disculpas, muy bien, como había mencionado, podemos hacer diagnóstico diferencial con las alopecias, con la alopecia areata, con la alopecia sifilítica también, con las tricotilomanías, que ya iremos a ver en psicodermatosis.
Describiremos ya pronto en qué consisten las tricotilomanías, las foliculitis también pueden ser, sobre todo en la barba, en la tiña de la barba, pueden ser diagnósticos diferenciales, ¿no? Y ya continuando, entonces las tiñas también pueden afectar a nivel corporal, la tiña del cuerpo, también denominada tiña de la piel lampiña, o también se denomina tiña corporis, que está compuesta por varios, ¿no? Puede estar asociado al Trichophyton rubrum, al Microsporum canis, al Tonsuras, al Mentagrofitis, al Phiocosum. Ahí en su etiología es muy variable, ¿no? Está constituido por placas anulares, los cuales son, es decir, tienen un patrón anular, están constituidos por bordes eritematosos, hay escamas en las placas redondeadas, así como también están elevados, ¿no? Y se van acompañando de escamación, hay pápulas, hay vesículas, hay costras, hay prurito, ¿no? En general puede estar constituido por pocas placas, como vemos en esa imagen, pero ser de un mayor tamaño, ¿no? Tiene un crecimiento central, un crecimiento centrífugo, que es un crecimiento muy rápido, ¿no? Que es lo característico. Existe otra variedad, la tiña imbricada, ¿no? La tiña imbricada que es un cuadro también no frecuente, está constituido por el Trichophyton concentricum, el cual va a dar lugar a un grupo de escamas adheridas, ¿no? Que estas escamas van a estar delimitadas o unidas entre sí por sus bordes, ¿no? Y van conformando de una forma concéntrica, ¿no? Lo cual va a dar lugar a lo que es un aspecto de encaje, ¿no? Y va a ir afectando determinados grupos étnicos. El diagnóstico también, entonces esta tiña imbricada es un cuadro raro, ¿no? Es poco probable, generalmente son algunas etnias en las cuales va a estar presente. Se habla, por ejemplo, algunas etnias algunos indígenas de ciertas áreas de México, de otras islas, es decir, es un cuadro muy poco probable que podamos ver. El diagnóstico se puede hacer también con el micológico directo, con el hidróxido de potasio, se pueden hacer cultivos. Y aquí esta tiña corporis podemos hacer diagnóstico con la pitiriasis de Rosal-Gilbert, con la psoriasis, con las dermatitis seborreicas, con el eczema numular, con el eritema anular, con el granuloma anular, con la sífilis secundaria, también con la psoriasis, con esas situaciones o la tiña imbricada de Tokelau, podemos hacer, ¿no? El diagnóstico. En el caso sobre todo de la ictiosis y, y la psoriasis, hacemos diagnóstico con esa tiña imbricada, ¿no? Con esos van a ser los diagnósticos diferenciales. Otra de las tiñas que también no dejan de ser importante y es un tanto más frecuente en personas sobre todo adultos jóvenes que habíamos descrito, van a ser la tiña inguinal o la tiña cruris, que puede ser unilateral o en ciertas situaciones puede ser bilateral. Esta variedad también se denomina como eritema marginado de hebra, puede dar lugar o puede comprometer regiones vecinas, es decir, el periné, el glande, el prepucio. En los varones está asociado al Trichophyton rubrum, al Mentagrofitis y al Epidermo flocosum, ¿no? Que va a estar afectado, bueno, que va a condicionar esta entidad. Entonces, esta tiña está compuesta por el tipo de lesiones son, también como vemos, es una placa eritematoescamosa, los cuales va a presentar bordes vesiculosos, es pruriginosa, es decir, genera prurito y también posteriormente este prurito, estas escoriaciones van a dar lugar a unos cambios, ¿no? En la coloración, es decir, una pigmentación y una liquenificación, sobre todo es un tanto más frecuente en áreas, en lugares calientes, ¿no? Y obviamente va a depender del tipo de ropa que utiliza la persona, incluso
este cuadro no solo va a afectar esas dos áreas que mencionaba, ¿no? Incluso pueden comprometer parte del abdomen. El diagnóstico también es muy similar a lo cual he mencionado. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial de estas tiñas con la candidiasis inguinal, con la psoriasis invertida, con la dermatitis seborreica, con el pénfigo vegetante también. Y podemos hacer diagnóstico diferencial con... Un segundito, por favor. Mil disculpas, es que era una llamada de la universidad. Muy bien, entonces con esos cuadros tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Bueno, también otra variedad es la tiña de la mano, que la tiña de la mano también está ocasionada por el Trichophyton rubrum, el cual puede afectar la palma de la mano, va a dar lugar a placas eritematosas, son placas descamativas, hiperqueratóxicas, ¿no? Incluso en ciertas situaciones vamos a encontrar la presencia a este nivel de lesiones vesiculares o ampollosas, esto sobre todo cuando tienen un patrón inflamatorio, ¿no? Que tenemos que ir indagando los factores, es decir, también puede haber la presencia puede formar un edema, eh, puede formar otros, sobre todo un eritema y un edema, ¿no? Y sobre todo va a ir acentuando este cuadro, se va a expresar, es decir, se va a acentuar los surcos normales, ¿no? Los dermatoglifos, y habitualmente se va a tornar de forma crónica, ¿no? Y también de forma pruriginosa muchas veces va a ser consecuencia o es una extensión de las lesiones, ¿no? Que se presentan, ¿no? Es como una autoinoculación, podríamos decir, de lesiones iniciales que están a nivel de las plantas o a nivel de o a nivel de las uñas, ¿no? Es decir, la onicomicosis. Y la tiña de los pies, que también las tiñas de los pies están producidas por el Trichophyton rubrum, por el Mentagrofitis y el Flocosum. Tiene algunas variedades clínicas, ¿no? Tiene una forma disidrótica en la cual hay la presencia o vesiculosa también, que hay vesículas de contenido claro, en ciertas situaciones puede ser purulento, las cuales van a descansar sobre una base eritematosa, ¿no? Y esta forma disidrótica o vesiculosa el paciente refiere o tiene la sensación de quemadura. Hay una forma seca o hiperqueratósica, ¿no? Que puede ser confundir con hiperqueratosis plantar, las cuales va formando grandes placas eritematosas, escamosas, que también presentan hiperqueratosis, y también al haber una alteración de la epidermis también va a dar lugar a alteración, ¿no? En la arquitectura, es decir, va a dar lugar a la presencia de fisuras y una forma intertriginosa también en la cual hay maceración, hay eritema, también va conformando la presencia de fisuras, ¿no? Que tienen un exudado, y bueno, un exudado un tanto que se puede percibir como fétido, ¿no? Y bueno, estas variedades clínicas, independiente a las características, pueden presentar algún tipo de prurito, ¿no? Sobre todo en la intertriginosa quizás puede estar un tanto más acentuado. Las complicaciones, estas micosis se pueden impetiginizar, es decir, puede haber una sobreagregación bacteriana, y también puede dar lugar a lo que es, como complicación, también puede ser una erisipela, ¿no? Los cuadros que ya hemos descrito previamente, la diferencia entre una erisipela y una celulitis, y también va a dar lugar. Es importante mencionar el fenómeno de IDE, ¿no? Los dermatofides o tricofitides, que son erupciones secundarias frente a una respuesta a una diseminación hematógena, ¿no? La cual
se va a manifestar por la presencia de vesículas, por descamación y también por prurito. Entonces, el fenómeno de IDE es importante, es más frecuente en las manos, que va a depender de la presencia de esta tiña en los pies. Es lo que corresponde al fenómeno de IDE, ¿no? También puede haber otros tipos de procesos inflamatorios, los cuales van a estar en función al uso de corticoides, al abuso sobre todo que algunos pacientes hacen con los corticoides. El diagnóstico también es muy similar a lo que he mencionado. El diagnóstico diferencial de las tiñas de las manos, generalmente siempre indagar, descartar que pueda ser dermatitis de contacto. Muchos de los pacientes que vemos bueno, son activos laboralmente, es decir, algunos trabajan con químicos, otros durante su trabajo están en contacto con algunos otros productos, entonces descartar las dermatitis de contacto, la dishidrosis, la psoriasis, también el eczema nubular, las tiñas de los pies, descartar que puede ser por cándida o puede ser una dermatitis de contacto, por el hule, por el caucho que pueda tener el tipo de material del cual está hecho sus medias o sus zapatos, también la sífilis, el eczema nubular. Con todo aquello tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y en general, antes de ir mencionando de los tratamientos, bueno, si tendríamos que hacer un estudio histopatológico, habitualmente no requiere hacer una biopsia, ¿no? Generalmente la clínica nos va a orientar, pero podríamos encontrar áreas de hiperkeratosis, podríamos encontrar tapones córneos foliculares también. En los datos del laboratorio, aparte del micológico directo, podríamos hacer una dermatoscopía, ¿no? Sobre todo en la tinea capitis, que podríamos describir algunas imágenes. Se describe que los pelos tienen una conformación en coma, o en tirabuzón también. En el caso de la luz de Wood, también por la fluorescencia podría emitir una coloración verdosa. Esas son las características. Ya respecto al tratamiento, en el caso de la tiña de la piel lampiña, podemos hacer ya sea la tiña poris, la tiña cruris y la tiña pedis, la grisafulvina, ¿no? Son los tratamientos de elección, 15 a 25 miligramos kilogramo día durante 4 semanas. El itraconazol, 5 miligramos kilogramo día durante 4 semanas. El fluconazol, que se da 3 miligramos kilogramo día durante 4 semanas, ¿no? Y la terbinafina también, 5 a 10 miligramos kilogramo día durante 4 semanas. Habitualmente utilizamos más el fluconazol. En adultos lo propio, pero en adultos ya la grisafulvina, una dosis de 500 miligramos, 1 gramo día por 4 semanas. El itraconazol de 100 a 200 miligramos día durante 4 semanas. El fluconazol 50 a 150 cada semana durante 4 semanas. O la terbinafina 250 miligramos diario durante 4 semanas, ¿no? Eso generalmente lo que son las tiñas, mientras que las tiñas de áreas pilosas, es decir, de la cabeza, de la barba, del pubis, se utiliza en niños pequeños, grisofulvina de 15 a 30 miligramos kilogramo día durante 2 meses, entre 6 semanas a 8 semanas. Podemos utilizar itraconazol también, 5 miligramos kilogramo día durante 2 a 4 semanas. El fluconazol también, 6 miligramos, es un tanto una dosis más alta, ¿no? En las tiñas corporis son 3 miligramos, aquí 6 miligramos kilogramo día durante 3 semanas. O también podemos ver, en todo caso, considerar utilizar 8 miligramos kilogramo día como en adultos, una vez a la semana durante 4 semanas. Creo que es la conducta más adecuada, ¿no? En función que son niños pequeños, imagínense dar tantas semanas a diario. O terbinafina también, que si son niños menores a 20 kilogramos, se utiliza 62 miligramos kilogramo día durante 1 mes, o 20 a 40 miligramos kilogramo día
entre 20 a 40 kilos, 125 miligramos, kilogramo día entre 2 a 4 semanas, y más de 40 kilos, 250 miligramos, kilogramo día, 2 a 4 semanas. En adultos, grisofulvina, cada día durante 6 semanas, el itraconazol 100 a 200 miligramos diarios durante 6 semanas, el fluconazol 50 a 150 semanalmente durante 4 semanas, y la terbinafina 250 miligramos durante 4 semanas. Habitualmente más utilizamos el fluconazol, ¿no? Que mínimamente deberíamos utilizar durante 4 semanas. También podemos describir un tanto de la tiña de las uñas, ¿no? La tiña de las uñas que, bueno, si bien acá tenemos que indagar o descartar que puede estar asociada también a cándida, es importante describir que puede también estar asociado a tener esta etiología, ¿no? De esos tricofitum, que son varios, que Isaías Bonifaz las clasifica en una tiña subungual, las que mencionaba, ¿no? A nivel del hiponiquios, donde habitualmente afecta o ingresa, ¿no? Por alguna solución de continuidad. Esta tiña puede ser a nivel subungual, es decir, distal, proximal o lateral. Puede ser una blanca superficial, una distrófica total o el endonix, ¿no? Son esas variedades que van a presentar estos pacientes. La tiña subungual tiene la característica de que la matriz unguial se torna friable, tiene una coloración un tanto amarillenta, incluso marrón o incluso grisáceo, ¿no? Su evolución va a ser crónica, va a ser lenta y va a ser progresiva. La blanca superficial, habitualmente en el primer ortejo del pie, es donde compromete, y como su nombre dice, la coloración es blanca y se torna un tanto rugosa, ¿no? Si palparíamos la lesión, la distrófica total, en el cual vamos a encontrar un lecho engrosado, en el cual muchas veces ya vamos a encontrar distorsionado, destruido, porque la uña más fácilmente se va a romper, ¿no? Y el endonix, que está sobre todo asociado o es consecuencia de una inoculación de lesiones que están presentes en cuero cabelludo, y va iniciando de la parte superficial y ya va comprometiendo las partes más profundas de la placa unguial. El diagnóstico, entonces, podemos hacer también con un micológico directo, hacer un raspaje y en microscopio, aplicando dióxido de potasio para separar la queratina y sea visible la espora. Los cultivos también que podemos hacer, habitualmente más es clínico, ¿no? El manejo. El diagnóstico diferencial podemos hacer con la candidiosis, que luego vamos a ver, con la psoriasis también. La psoriasis, hay los pocillos unguiales, la iomelalmicolisis, la distrofia unguial, y con el líquen plano también, que podemos hacer el diagnóstico diferencial. El tratamiento bueno, manejar las tiñas de los unguiales es un tanto más complicado, ¿no? A veces el tiempo es más prolongado. Podemos hacer con grisofulvina, dosis más altas, 1000 miligramos, es decir, 1 gramo durante 6 meses. Cuando son en las manos, remite más pronto, y más largo es los pies, ¿no? Porque los pies probablemente parte del día estamos con zapatos oclusivos y eso disminuye, ¿no? La eficacia del tratamiento. El itraconazol también, que podemos hacer 200 cada día, miligramos diarios por 3 meses. El fluconazol a veces resulta lo más práctico. Habitualmente utilizamos más fluconazol porque la dosis es semanal, de 150 miligramos, a veces a 200. Generalmente viene de 150 miligramos las tabletas durante 3 a 6 meses, en las manos y en los pies de entre 6 a 12 meses. Siempre mencionar al paciente que no esperen tan pronta mejoría, ¿no? Generalmente es un proceso que amerita mucha paciencia.
y también la terbinafina, 250 miligramos diario durante 2 a 3 meses en las manos y 4 o 6 meses en los pies. Ya describiendo lo que es la pitiriasis versicolor, también la pitiriasis versicolor también se describe que, o se menciona que es una tiña versicolor, ¿no? Pero no quiero confundir con ese concepto porque habitualmente no se utiliza. Está, está constituido, bueno, esta pitiriasis versicolor también viene a ser una micosis superficial, el cual está constituido por ese complejo lipofílico que es el de la Malassezia furfur, ¿no? Es decir, el complejo del Pityrosporum ovale, el Pityrosporum orbiculare o la Malassezia furfur, ¿no? Que constituye este complejo, tiene algunas características, ¿no? Que son manchas o máculas hipocrómicas, a veces pueden ser hipercrómicas, también, ¿qué más? Va a presentar descamación, generalmente tiene ciertas regiones, como vemos ahí en la imagen, que va a afecta sobre todo el tórax, afecta el cuello, la parte proximal de las extremidades, y menos frecuente va a afectar otras áreas, ¿no? Como la cara, como los antebrazos. También la pitiriasis versicolor es un tanto más frecuente, sobre todo en áreas tropicales, ¿no? O también el tipo de ropa oclusiva, la humedad, son factores que la hacen más prevalente, ¿no? Puede afectar a cualquier sexo, a cualquier edad, pero es más prevalente en una edad intermedia, ¿no? Entre los 20 a 45 años, donde puede estar presente. Entonces, está constituido, tal vez voy a redundar cuando describamos otra vez algunas características, son placas ovaladas, hipocrómicas, de color café. Esa hipocromía podría estar condicionada por cierta alteración en el tamaño de los melanosomas, ¿no? Que ya habíamos descrito que todos tenemos la misma cantidad de melanina, perdón, de melanocitos, el, pero hay ciertos factores que, como el tener un tamaño pequeño de los melanosomas que van a sintetizar a la melanina, condiciona, ¿no? El fototipo de piel que vamos a tener. Entonces, eso es una característica, ¿no? La alteración en el tamaño, por ejemplo, en el caso de lo que había descrito de la descamación podría estar en función de un efecto queratolítico que va a tener este hongo, o también podría estar en relación de la transformación de los triglicéridos de la piel, que se van a transformar en ácidos grasos irritantes, ¿no? Lo cual va a ir condicionando esta descamación. Eh, puede presentar un prurito ocasional, puede estar presente, ¿no? Y la localización, como había mencionado, es más frecuente en esas áreas en una edad intermedia. En niños en lactantes puede estar presente en la cara, también en las áreas del pañal. eh, Eso es lo más característico, ¿no? Generalmente esta distribución es centrípeta, está más localizada a nivel, a nivel del tórax, y sobre todo es porque estas áreas son áreas donde están expuestas a mayor temperatura, una mayor humedad, van a dejar también una cromía residual, pueden dar lugar, ¿no? Este tipo de máculas o, sí, o manchas tienen un aspecto lenticular, puede tornar la coloración pueden ser un tanto hipercrómicas, como había mencionado, un tanto marrón, o también pueden tener una coloración un tanto rosada. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico podemos hacer con el micológico directo también, es una forma de realizar. Antes, si tendríamos que hacer un estudio histopatológico, se puede hacer algunas tinciones, ¿no? En el cual vamos a poder determinar la presencia de levaduras o de ciertos filamentos a nivel de la capa córnea. El micológico se puede hacer con una cinta de scotch,
y en el cual vamos, cuando desprendamos, vamos a encontrar, se va a formar un racimo de esporas o filamentos, ¿no? Los cuales da lugar a una imagen en albóndigas y en espagueti. Podemos hacer la tinción con azul de metileno, la luz de Wood también nos va a permitir ver, ¿no? Esa fluorescencia nos va a permitir ver esas imágenes, ¿no? A la fluorescencia se van a tornar imágenes, una coloración más clara, más verdosa. También esa cinta adhesiva, hay algunas literaturas que describe que sí se ve en racimo en uvas, ¿no? Que es lo que representa ese racimo en esporas, que es muy importante. Luego también podríamos recurrir a raspar esa lesión con la uña, que eso es el signo de Beisner o el signo del uñazo, ¿no? Que se va a desprender. Es más ideal la luz de Wood, ¿no? Pero no en todos los lugares se dispone de bueno, de ese método diagnóstico, ¿no? Que la coloración permitiría adoptar una coloración, como les mencionaba, verdosa, pero generalmente es un tanto una coloración más dorada o más amarillenta que van a presentar estos pacientes. El diagnóstico diferencial tenemos que hacer con la dermatitis solar, hipocromiante, con la pitiriasis alba, como vemos en la imagen superior de la derecha, con el vitiligo también es un diagnóstico diferencial, obviamente un vitiligo localizado, porque hay distintos tipos que obviamente son muy diferentes, con el eritrasma y con la pitiriasis rosada de Gilbert, que posteriormente vamos a describir. Son entonces los diagnósticos diferenciales con los cuales vamos a hacer. Habitualmente el tratamiento podríamos utilizar un tratamiento tópico con el hiposulfato o sulfito de sodio. Tenemos que considerar utilizar champús, los cuales, o crema, bueno, antes cremas, soluciones que tengan ácido salicílico, también utilizar ketoconazol al 2%, ¿no? Champús que presentan ketoconazol o el piritionato de zinc también. Eh, Podemos utilizar algunos agentes imidazólicos tópicos como el clotrimazol, el ketoconazol. Podríamos utilizar terbinafina tópica también, y que podría ayudar, ¿no? Habitualmente con ese tratamiento tópico se hace por varias semanas, y si consideramos si no hay una buena respuesta, sí tendríamos que considerar utilizar ketoconazol de 200 miligramos, una tableta diaria por 10 días, o el itraconazol de 200 miligramos, una tableta diaria durante una semana, o podemos utilizar fluconazol. Se puede hacer una tableta en dosis única, o también se puede dar 150 miligramos, una tableta de 150 miligramos cada semana durante 2 meses, entre 4 a 8 semanas, ¿no? Que tendríamos que considerar. Con esto habitualmente remitiría, obviamente tendríamos que tener el cuidado en no exponer, es decir, no utilizar prendas muy oclusivas, evitar la exposición al calor, que son factores que podrían reactivar, ¿no? Este cuadro. Y bueno, describiendo tanto de la tiña negra de la orta de Wernicke, es un cuadro bien, no es frecuente, son lesiones maculares, hipercrómicas, que pueden dar lugar a pequeñas escamas, ¿no? Muy finas, es decir, dar lugar a una hiperpigmentación café o negra, y no hay un tratamiento específico, ¿no? Por eso no siempre se la describe adecuadamente, porque no es muy frecuente. La piedra blanca también, que sí alguna vez vamos a hacer, que está ocasionado vamos a ver, con el Trichosporum cutaneum o Weigeli, el cual está constituido por la presencia a nivel del cuero, de los pelos del cabello, de la barba, del bigote, a nivel del vello axilar o pubiano, hay la presencia de nódulos blanco grisáceos, ¿no? Que es lo que constituye la piedra blanca.
Y hablando de las candidiasis, también las candidiasis, a veces, generalmente cuando hay una afectación genital, las describimos como moniliasis. Está caracterizado por, bueno, está constituido por varias levaduras que son oportunistas, ¿no? Que generalmente es la Candida albicans, la cual va a afectar, perdón, les pido, eh, muy bien, les pido disculpas. Bueno, así como les mencionaba, bueno, las candidiasis que habitualmente son la Candida albicans, la cual va a afectar va a dar infecciones a nivel superficial, a nivel profunda, puede afectar algunos órganos internos también, su evolución puede ser aguda, puede ser subaguda, incluso se puede tornar de forma crónica, ¿no? Es cosmopolita, puede, puede estar presente en nuestros organismos y no generar gran sintomatología, pero hay múltiples factores que han condicionado, ¿no? Que se haya acentuado, factores de inmunosupresión, el uso de algunos fármacos, que va condicionando, ¿no? Por ejemplo, el uso prolongado o innecesario de antibióticos, de corticoides, las hormonas sexuales, alteraciones hormonales como la diabetes, como la insuficiencia tiroidea, el embarazo, también son factores que van condicionando, ¿no? Así como también otros factores higiénicos, sobre todo el tipo de catéteres. También hay pacientes que utilizan prótesis, es decir, utilizan placas dentarias o están sometidos o tienen la necesidad de estar que están con sonda Foley. Y hay múltiples factores del consumo de drogas también que puede ir condicionando, ¿no? La susceptibilidad a tener infecciones por este hongo. Mm, bueno, ya hablando de la candidiasis de la boca, la candidiasis de de la boca está constituida por ciertas alteraciones, ¿no? Va a producir un eritema, la presencia de una placa mucosa blanquecina que habitualmente en niños se denomina como el muget, ¿no? El algodoncillo. En general, estas candidiasis pueden afectar múltiples órganos, ¿no? O sistemas. En la piel, sobre todo, si van a dar lugar a la presencia de ese eritema, eh, a nivel, sobre todo, de la boca, como les mencionaba, existen algunas variedades, algunas pueden ser difusas, otras pueden afectar solo el dorso de la lengua, o los carrillos dentales, el paladar, puede haber una forma pseudomembranosa, ¿no? El que está constituido por placas blanquecinas, las cuales descansan sobre una base eritematosa. Sí existe otra forma eritematosa en la cual más que haber una placa, una pseudomembrana, hay la presencia de un área eritematosa o descrita como la presencia de manchas rojas. Hay una forma hiperplásica que está constituida por placas elevadas que son irregulares, que son muy difíciles de remover, ¿no? Porque en ciertas situaciones el muget sí se puede desprender. Y también algo que alguna vez quizás hemos tenido
la boquera, ¿no? Las queilitis angulares o el perleche también, que es una maceración con fisuras en las comisuras, ¿no? En la cual también hay la presencia de eritema, la presencia de descamación que puede estar presente. Y bueno, no solo en la boca, si bien en la boca no es tan frecuente, a menos que vemos un paciente inmunosuprimido, ¿no? Cuando vemos generalmente una candidiasis oral, una orofaringia, ya tenemos que considerar que pues, hay un fenómeno de inmunodepresión que tienen individuos. Las candidiasis de los pliegues también, lo más característico es la presencia del eritema, de la descamación, de la piel macerada. Son placas eritematosas, los bordes son descamativos, las pápulas, las vesículas, las pústulas que van a estar presentes, ¿no? Tienen algunos denominativos, generalmente eh, va a estar presente en amas de casa o personas que están expuestas mucho al agua, es decir, que se mojan mucho, y estas variedades pueden estar, bueno, también se denomina intertrigo, ¿no? Puede estar presente a nivel de los pliegues axilares, a nivel de la región inguinal, los pliegues abdominales, a nivel de los pliegues intramamarios e interglúteos, ¿no? Sobre todo y también a nivel en niños pequeños, ¿no? A nivel de las áreas del pañal, en la cual va a haber también vesículas, va a haber pústulas, y muchas veces van a ser secundarias a una dermatitis previa, ¿no? Como vemos entonces estas candidiasis del área del pañal, el eritema, la descamación, las vesículas, las ampollas, las pústulas y las zonas denudadas. A nivel genital también es una de hasta la tercera parte de bueno, de las pacientes es un 30% habitualmente las infecciones van asociadas, estas vaginitis, a cándida, ¿no? O a amonilia, que la característica de la leucorrea tiene un aspecto en leche cortada, se torna una leucorrea que es una leucorrea espesa, una leucorrea grumosa, ¿no? La cual da lugar a un prurito intenso. La mucosa se torna un tanto eritematosa y también hay la presencia de placas blanquecinas. Es lo característico. Eso en la mujer, en los varones puede dar lugar a, bueno, estas vaginitis pueden dar lugar a una dispareunia, ¿no? Y las balanitis, que en el caso de los varones puede también mostrar una piel que se torna macerada, que puede haber ocasionalmente erosiones, puede haber vesículas, incluso pústulas, ¿no? Las balanitis o las balanopostitis también, como se conoce. También a nivel unguial, las cándidas puede tener su compromiso, ¿no? La lámina unguial se va a tornar cuando está asociada a una cándida, va a estar engrosada, va a haber la presencia de estrías transversales, se va a tornar despigmentada, amarillenta, o incluso puede tornarse de un color verde o incluso negro, ¿no? Una melanoniquia podría ser confundir la candidiasis cutánea congénita, la cual también es extremadamente rara, que es una erupción generalizada constituida por inicialmente por máculas, pápulas eritematosas, que posteriormente va a ir evolucionando a la presencia de vesículas, a la presencia de pústulas. Generalmente puede estar asociado a múltiples factores, ¿no? Sobre todo en deficiencias inmunitarias. El diagnóstico también podemos hacer con un micológico directo, en la cual se podría determinar la presencia de las blastosporas, de los pseudofilamentos. También se puede hacer cultivo, los diagnósticos, bueno, en el estudio histopatológico
encontraríamos en la capa córnea estuviera engrosada, ¿no? Y ahí estuvieran estas blastosporas. Después, en los datos de laboratorio, hacer la intradermoreacción con candidina no es útil, no se describe porque probablemente saliera positiva, porque probablemente antes de este diagnóstico quizás este paciente ya estaba expuesto previamente a una infección previa, entonces no es útil ni describir porque no aporta ningún dato diagnóstico, ¿no? Entonces, generalmente el micológico, el cultivo que podría determinar el diagnóstico diferencial podemos hacer con la tiña inguinal o inframamaria de los pies, con dermatitis de contacto, con la onicomicosis, con el melanoma unguial, como vemos en esa imagen, con las dermatitis del pañal, con la psoriasis invertida y con la balanitis herpética o luética. El tratamiento, tenemos que antes de iniciar el tratamiento ver, ¿no?, esos factores que están desencadenando, ¿no? Tenemos que antes, yo me acuerdo cuando estaba en otro lugar, un doctor utilizaba la violeta de genciana, ¿no? Obviamente eso ya hace mucho tiempo ya se ha descontinuado. En la región genital también se puede aplicar vinagre o ácido acético también diluido, ¿no? En 1 litro de agua. Existen otro tipo de soluciones también. Y a nivel genital sí se puede utilizar óvulos, tabletas genitales. Dentro del tratamiento tópico podemos utilizar soles como el miconazol, con el clotrimazol, la nistatina también es una buena alternativa. Tratamiento sistémico habitualmente podemos hacer, en el caso de las candidiasis de las uñas, tiene que ser un tratamiento prolongado, ¿no? Durante varias semanas, también entre 4 a 6 meses, habitualmente utilizar fluconazol semanalmente. Cuando son las vaginosis, las vaginitis por cándida o la balanitis, aparte de la crema tópica o los óvulos, podemos utilizar, bueno, también el fluconazol en dosis única, ¿no? O también podemos utilizar, cuando es un tanto más grave, podemos utilizar anfotericina B, podemos utilizar ketoconazol, itraconazol, hasta que remite este cuadro. En los pacientes con VIH habitualmente tenemos, bueno, ya con etapa definitoria de SIDA, en la cual sí va a haber una candidiasis sistémica, ya debemos utilizar ketoconazol o itraconazol en dosis, el doble de las dosis habituales, ¿no?, que utilizamos una persona que no esté inmunodeprimida. Bueno, ahora vamos a describir ya de las micosis profundas, ¿no? Habitualmente en el examen es más importante más saber las micosis superficiales, estas micosis profundas. Yo por lo menos las describía en infectología en otra universidad, y seguramente ustedes también ya han visto micosis profundas. Entonces acá es un tanto resumido este tema. Más que todo nos vamos a abocar a las manifestaciones cutáneas que van a presentar. En realidad hay múltiples micosis profundas, ¿no? Ahí está la coccidiomicosis, la paracoccidiomicosis, el micetoma, la esporotricosis, la cromomicosis, la cual vamos a ir describiendo, es decir, solo vamos a describir 4, ¿no? La esporotricosis, vamos a iniciar hablando de la esporotricosis, la cual tiene algunas características, ¿no? Algunas de estas micosis, y la mayoría, no son prevalentes en nuestro medio. Sí, en otras áreas de Bolivia sí puede ser evidente, pero eh, tienen que tener ciertas características, ¿no? La esporotricosis también es denominada una micosis granulomatosa, la cual su evolución puede ser subaguda, incluso crónica. Es una micosis que más va a afectar a ciertas regiones, ¿no? Sobre todo en Sudamérica va a afectar
lo que es, bueno, se habla de una franja, ¿no? Entre Norteamérica, desde la Florida hasta Uruguay, pero hay ciertas regiones donde son un tanto más prevalentes, ¿no? Habitualmente en nuestro medio no es característico ver pacientes con esporotricosis. Dentro de su etiopatogenia, el Sporotrix schenki es el que genera, ¿no? Esta sintomatología, pero hay otras variedades, las brasilenses, las albicans, la mexicana también, o la globosa, que pueden estar involucrados en las manifestaciones clínicas que va a dar lugar. Este hongo habitualmente se va a presentar o estar presente en vegetales. A veces accidentalmente podemos infectarnos. Existen varias, se puede clasificar como una forma cutánea o linfangítica y fija, también, que son variedades superficiales. También hay una forma diseminada y también hay una forma extracutánea, ¿no? O también podemos denominar como linfangítica, como fija y como hematógena. La forma, bueno, el cuadro clínico habitualmente y más frecuentemente vamos a ver en la forma sistémica y la forma linfangítica que van a presentar estos pacientes, que inicialmente la forma linfangítica, a nivel del sitio de inoculación va a haber una inflamación localizada, es decir, es lo que se denomina el chancro inicial, el chancro esporotricósico, en el cual está constituido por un aumento de volumen, hay enrojecimiento, hay la presencia de ulceración y la presencia de costras, ¿no? Pero inicialmente va a ser esa lesión nodular o una lesión gomosa que en ciertas circunstancias va a estar ulcerada también. Después, como vemos en esa imagen, se va a conformar como en un periodo aproximadamente de unos 14 días, se va a conformar con una cadena, ¿no? De gomas que, como vemos, la coloración es un tanto eritemato-violácea, que si bien a simple vista pensaríamos que son dolorosos, no van a ser dolorosos. Habitualmente esta forma linfangítica se menciona porque están en relación o están siguiendo, ¿no? Los vasos linfáticos regionales. Habitualmente es más característico en las extremidades superiores, ¿no? Puede estar en otras localizaciones, como también miembros inferiores, incluso la cara, pero es menos frecuente. Pero el chancro esporotricósico habitualmente en un inicio se va a presentar a nivel de las manos, ¿no? Ya dentro de la forma fija que es otra variedad, que también es la forma superficial o dermoepidérmica, en el cual acá está constituida por una placa, es una placa semilunar, bueno, es lo que constituye el chancro persistente. Entonces es una placa semilunar, la cual tiene un aspecto verrugoso, o incluso un aspecto vegetante, ¿no? Que ocasionalmente se puede ulcerar, como vemos en esta imagen, o incluso puede formar una costra de aspecto mielicérico también. Habitualmente, como vemos, también va a estar rodeada esa forma fija, como el borde es como un halo. Ese halo es una coloración eritemato violáceo generalmente. Entonces, esta forma fija es una variedad que una tercera parte de los pacientes van a presentar. Luego, la forma hematógena es una forma muy rara, ¿no? La cual va a haber la presencia de lesiones nódulo-gomosas, las cuales pueden estar presentes en cualquier parte del cuerpo. También esta de forma hematógena también lo constituye, ¿no? Una forma diseminada eh, que puede dar algunas otras manifestaciones, ¿no? Que si bien es muy rara, pero va a ir acompañada de pérdida de peso. El paciente puede presentar fiebre, que va a ser característico.
El diagnóstico tenemos que hacer con, bueno, inicialmente, como en algunos temas de dermatología, es muy importante ver los datos histopatológicos, pero habitualmente no se hace una biopsia, ¿no? Pero si tendríamos que hacer, podríamos encontrar una hiperplasia epidérmica, habría la presencia de una gran cantidad de linfocitos, sobre todo, y también habría un granuloma y ocasionalmente podríamos encontrar levaduras dentro de otros datos, otros estudios de laboratorio. Se hace el intradermo de reacción con la esporotricina, que es el método más adecuado, el método más rápido que podría determinar esta infección, ¿no? A veces puede salir esta intradermorreacción positiva, ¿no? Y no siempre ser manifestación de un cuadro agudo. También se puede hacer otros métodos, se puede hacer una tinción de Giemsa, se puede hacer cultivos también medio saburant, que también podría permitir el diagnóstico. Hay otras, también se puede hacer inmunofluorescencia. El, el tratamiento mm, podemos hacer con yoduro de potasio, ¿no? Se aplica soluciones de yoduro de potasio que se aplica vía oral, que se utiliza durante mm, alrededor de durante 3 meses, ¿no? En adultos hasta 3 gramos día, pero se puede ir incrementando hasta 6 gramos día, ¿no? Esto tenemos que ir teniendo el cuidado porque los pacientes pueden cursar con gastritis y obviamente al ser una solución o tener potasio, los pacientes también podrían presentar arritmia, podrían presentar debilidad general, podrían presentar adormecimientos. En todo aquello tendríamos que tener cuidado, ¿no? Habitualmente entonces el manejo es con el yoduro de potasio. Bueno, el diagnóstico diferencial no he mencionado la esporotricosis, probablemente tampoco pregunte, pero sí es muy importante hacer diagnóstico diferencial con la tuberculosis cutánea, ¿no? Es decir, la forma gomosa, hemos visto en algunas imágenes que asemejaba a una tuberculosis cutánea. Podemos hacer con el micetoma también, que luego vamos a hablar, podemos hacer también con la tularemia, los diagnósticos diferenciales. La cromomicosis también es otro cuadro que vamos a describir brevemente. La cromomicosis también va a estar caracterizada por presentar un micelio oscuro. Este tipo de entidad está constituido por hongos difásicos, ¿no? Que disponen o tienen ciertas formaciones, ¿no? Que son las células fumagoides. También esta cromomicosis se denomina cromoblastomicosis, que también es una infección que afecta a la mucosa, que puede afectar el tejido celular subcutáneo, puede afectar sobre todo extremidades inferiores, ¿no? Y las características, como vemos ahí, de las lesiones tienen un aspecto de verrugas o también tienen un aspecto atrófico, ¿no? De ahí, sobre todo, esta cromomicosis también va a afectar algunas áreas, sobre todo áreas tropicales, áreas subtropicales. Son estos hongos también se denominan, bueno, esta cromomicosis está causada por hongos negros que tienen la característica de ser termoestables a cierta temperatura, ¿no? Y hay ciertos factores que podrían generar cierta susceptibilidad, factores inmunológicos relacionados con el complejo mayor histocompatibilidad dentro de lo que es las manifestaciones clínicas. Generalmente las lesiones que van a presentar van a ser en miembros inferiores, ¿no? Generalmente en el pie inicialmente va a conformar un nódulo, es un nódulo eritematoso, es un nódulo pequeño que en ciertas situaciones generalmente tiene la coloración de la piel, ¿no? Se encuentra en la parte distal de la extremidad. Este nódulo se va cubriendo de escamas y verrugosidades. Inicialmente podríamos confundir con una verruga vulgar.
podría ser de algunos, su diámetro puede ser de algunos pequeños milímetros, o incluso puede alcanzar incluso algunos centímetros, ¿no? Va a tener un aspecto, la piel posteriormente en la parte central, ahí quizás si mi pantalla es grande y no se ve adecuadamente, quizás ustedes aún vean menos, pero va a haber en el centro, va a haber como una área diatrófica, ¿no? Va a asemejar el papel de arroz o el papel de cigarrillo, ¿no? Tiene esta característica. Habitualmente, este es un proceso que va progresivo, que es progresivo, ¿no? Es decir, va conformando posteriormente estas placas eritematoescamosas, luego son costrosas y después se van tornando de un aspecto verrugoso o vegetante. Lo que tenemos que tener cuidado es que a veces estos cuadros pueden complicarse, ¿no? Habitualmente son unilaterales, son asimétricas, pero la complicación mayor son las infecciones bacterianas a las cuales la susceptibilidad que conlleva este este tipo de hongo. El diagnóstico se hace también un examen directo en la cual se va a demostrar las células fumagoides. Se puede hacer un cultivo en el cual podría demostrar, como vemos en esa imagen de la parte de la izquierda, la presencia de colonias negras o aterciopeladas. El estudio histopatológico no vamos a encontrar grandes alteraciones. En la dermis sí podría haber la presencia de un granuloma. Es entonces el estudio con hidróxido de potasio el que también puede permitir el diagnóstico, ¿no? O esta presencia de estas colonias negras mediante el cultivo que había descrito. Aquí no coloco los diagnósticos diferenciales, pero podemos hacer también con tuberculosis, el diagnóstico diferencial, también con la psoriasis o también con la esporotricosis que acabamos de ver. El tratamiento podemos, inicialmente, cuando la lesión es pequeña, fuera recomendable la extirpación quirúrgica, ¿no? Ya posterior, cuando se torna un tanto más grande, tenemos que considerar utilizar el itraconazol, la 5-fluoxetosina también es una alternativa, y la anfotericina B, la cual se utiliza vía endovenosa, pero no es habitualmente lo que se utiliza, ¿no? Por los efectos colaterales que tiene. A veces tempranamente utilizando el ketoconazol se ha visto, perdón, el itraconazol se ha visto una buena eficacia, ¿no? Que a una dosis promedio de 300 miligramos se puede ser entre 200 a 400 miligramos. Alternativamente podemos utilizar el fluconazol, ¿no? Que esto va a depender el tiempo de su uso de acuerdo a la remisión de este cuadro. Habitualmente se realiza tanto utilizando el itraconazol, utilizando el fluconazol. Es alrededor de 6 meses que debemos hacer el tratamiento. Ya el penúltimo cuadro es la paracoccidiomicosis. La paracoccidiomicosis sí que es un tanto más prevalente en ciertas regiones de nuestro medio. La paracoccidiomicosis también, la paracoccidiomicosis brasilensis es un claro ejemplo, la cual la vía de ingreso habitualmente va a ser la vía respiratoria, ¿no? La vía respiratoria por inhalación, pero posteriormente va a haber una diseminación tanto a piel y a las mucosas. Existen varias formas, ¿no? Existen 4 formas clínicas: una forma tegumentaria, una forma ganglionar, una forma visceral también y una forma mixta, ¿no? Que van a adoptar los pacientes a los cuales se transmite este tipo de micosis profunda. Ya de las formas que tiene este hongo, la forma tegumentaria, en la cual está constituida por la presencia de lesiones, ¿no? Va a dar lugar a lesiones alrededor de la boca, pero estas lesiones no solo van a comprometer la boca, pueden comprometer incluso la mucosa oral, pueden comprometer la nariz, condicionando
múltiples alteraciones. Inicialmente también está paracoccidiomicosis, que también bueno, de acuerdo a los datos epidemiológicos, es más frecuente en áreas húmedas en las cuales hay precipitaciones fluviales más altas, ¿no? Que es más frecuente en otras, ¿no? En otros, bueno, que las otras micosis que he escrito. Entonces, en esta forma tegumentaria, bueno, vamos a ver que las manifestaciones clínicas van a ser variables, ¿no? Inicialmente, al ver que es un cuadro cuya transmisión es de la forma inhalatoria, los pacientes van a tener algunas manifestaciones de afectación pulmonar, es decir, el paciente va a cursar con una tos productiva, también el paciente puede tener una hemoptisis. Esta forma tegumentaria es una de las formas más frecuentes, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones que va a formar a nivel de la mucosa orofaringea son lesiones nodulares, son lesiones ulcerativas, ¿no? Que va a asemejar o va a conformar como un tejido de granulación que va a comprometer, bueno, como mencionaba, ¿no? La boca, puede comprometer la lengua, los labios. Consecuentemente, esto va a condicionar que la dentadura, ¿no? Se tiende a aflojar y incluso se pueda perder, que el paciente tenga cierta dificultad durante el proceso de masticación, incluso que el paciente pueda referir dolor o incluso molestias, ¿no? Al deglutir los alimentos, y consecuentemente esta forma tegumentaria va a condicionar que el paciente incluso conlleve a tener una pérdida de peso porque ya no va a querer alimentarse adecuadamente. La forma ganglionar, que es una forma que afecta a nivel de las regiones cervicales, de las cadenas ganglionares, es lo que, como vemos en esa imagen, da lugar al aspecto de un cuello de búfalo, pero no solo afecta a nivel de los ganglios cervicales, también a nivel inguinal, a nivel axilar, a nivel supraclavicular, puede estar presente. Habitualmente este aumento de volumen de los ganglios van a ser dolorosos, van a estar indurados, en ciertas situaciones incluso puede haber la presencia de trayectos fistulosos. También este compromiso ganglionar puede afectar otros órganos como el páncreas, puede afectar el esófago, puede afectar el estómago también. Y la evolución, bueno, generalmente va a ser crónica, ¿no? La forma visceral también, la forma visceral va a afectar la mucosa nasal, la faringe, la laringe, los pulmones, el aparato digestivo, el cerebro y las glándulas suprarrenales. Hay una forma mixta, que hay lesiones mucosas y mucocutáneas que posteriormente dan lesiones a nivel pulmonar. El diagnóstico, bueno, antes del estudio histopatológico va a haber, en el epidermis va a haber una hiperkeratosis, va a haber una hiperplasia, va a haber también la presencia de ciertos granulomas. El laboratorio, la radiografía, siendo que la vía inhalatoria es la forma de transmisión, tendríamos que hacer una radiografía, ¿no? Que podríamos encontrar infiltrados micronodulares a nivel basal, de forma bilateral. Se puede hacer un examen directo de las lesiones y tiene la imagen característica de esa imagen en un estudio microscópico de la rueda en timón, ¿no? Eso es característico. La rueda en timón, hay otras que tienen imágenes en Mickey Mouse, bueno, en las orejas de Mickey Mouse, ¿no? En este caso, asemeja la rueda de un timón de un barco. Es lo que caracteriza, que va a presentar, ¿no? También, bueno, esta sí también puede presentar, perdón, estoy confundiendo. La rueda del timón también puede dar esas imágenes de Mickey Mouse, ¿no? Las orejas de Mickey Mouse, es decir, ambas. Pero puede estar también presente en otra micosis. Bueno, dentro del diagnóstico diferencial podemos hacer con la leishmaniasis, ¿no? Podemos hacer con los carcinomas también.
El tratamiento incluye hacer el fluconazol. El fluconazol podemos hacer también durante 6 meses, dosis de 200 miligramos cada 12 horas o 400 miligramos una vez al día, pero durante 6 meses. El itraconazol también durante 4 meses. La anfotericina endovenosa también podemos hacer, o el ketoconazol, pero habitualmente hacemos con fluconazol o con itraconazol, más en nuestro medio, seguro por lo menos el fluconazol y también el ketoconazol. Ya hablando del micetoma, el micetoma también es, bueno, el último cuadro que vamos a describir. Realmente el tema ha sido largo, no pensé que íbamos a terminar casi el final. Entonces el micetoma también está condicionado por la nocardia brasiliensis o el Streptomyces somaliensis, ¿no? Pero generalmente está constituido por la nocardia brasiliensis, que es el más frecuente. Generalmente este cuadro también va a producir lesiones en miembros inferiores, sobre todo en los pies. No es un cuadro muy frecuente en nuestro medio. Existen variedades, ¿no?, que van produciendo este cuadro. Habitualmente el periodo de incubación es muy variable, se torna un tanto crónico. Este cuadro puede ser de algunas semanas, inclusive varios años. Generalmente es en el pie, en la pierna, en la rodilla, ocasionalmente a nivel del esternón, donde puede estar presente este cuadro. Y inicialmente va a haber un aumento de volumen de la región que está afectando. Posteriormente va a aparecer, bueno, es una evolución muy lenta, ¿no?, que va a ir afectando no solo a la parte superficial, sino a la parte profunda. Va a comprometer el hueso, también va a condicionar la destrucción de los huesos y consecuentemente, bueno, va a dar lugar a una incapacidad funcional porque va a formar fibrosis, va a formar trayectos fistulosos, ¿no?, en el cual va a tener un exudado de un líquido, un contenido seropurulento, y en ciertas situaciones va a tener un compromiso, bueno, va a tornarse grumoso. Dentro de lo que es el estudio histopatológico también no es tan relevante. Habitualmente podemos hacer un examen directo, ¿no?, donde se va a demostrar los granos, el cultivo también mediante soluciones con Sauerbrand al 2%, también es una alternativa. En la histopatología sí va a haber áreas de hiperkeratosis, y el tratamiento se hace con diamino-difenilsulfona, 100 microgramos a 200 al día, con otras tabletas, ¿no?, de gantanol, trimetoprim y otros fármacos, que es la dimetoxipirisadina de 500 miligramos. Y habitualmente, miren la magnitud de este proceso, que tendríamos que considerar hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no?, para intentar preservar la funcionalidad de la articulación. Pero es un cuadro que tenemos que manejarlo adecuadamente, ¿no? Ya que estos cuadros habitualmente, cuando hacemos pronto, el pronóstico va a ser bueno, ¿no? Pero ya sí, sobre todo la ubicación es a nivel del pie, el pronóstico es un tanto más adverso, ¿no? Porque sobre todo se va exacerbando este cuadro ya que los pies están más sometidos a sobrecarga, traumatismos, que de ahí radica su complicación, ¿no? Y las alteraciones funcionales que pueda traer. Muy bien, ahora voy a tomar la lista. Creo que ya no va a dar tiempo para repasar. Algún momento seguramente vamos a repasar. No sé del tiempo, pues si tienen alguna pregunta, y si no, lo dejamos ya para la siguiente clase. Doctor, ¿qué es lo que acaba haciendo la diferencia de cuando se presentan las distintas, ¿cómo se llaman? Presentaciones clínicas? ¿Por qué se dan un tipo? ¿Por qué se da otro? ¿Es por la forma en que se contagiaron o varía en cada paciente? Sí, es muy variable, ¿no? Es decir, como habíamos hablado, la paracoccidiamicosis, generalmente la vía inhalatoria, que sí se va a diseminar vía hematógena, linfática y fija.
eso va a dar lugar a las diferentes manifestaciones sistémicas, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro que acabamos de ver en el micetoma, generalmente puede ser por un contacto directo y generalmente va a afectar ciertas superficies y consecuentemente en el área de afectación primaria es donde se va a generar mayormente la sintomatología, ¿no? Habitualmente estos cuadros son infrecuentes, pero obviamente sí es importante saber, es importante diferenciarlos y es importante sobre todo ver el antecedente, ¿no? De dónde provenga la persona. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que viene de un lugar alto, el cual no ha estado expuesto jamás a un clima tropical o semitropical, que es en el caso de estas micosis profundas, obviamente que es improbable que esté asociado a este cuadro, ¿no? Como menciono, es muy básico, es muy breve la explicación que he dado, porque en realidad más he querido representar las imágenes que son muy inespecíficas, porque la mayoría tienen nódulos, algunos tienen gomas, o sea, no hay parámetros clínicos que son evidentes, sobre todo es mediante los estudios complementarios, esos cultivos o esas intradermoreacciones que podría permitir el diagnóstico, ¿no? Es decir, las micosis profundas las he descrito muy superficialmente, ¿no? Pero ya cuando repasemos antes del examen, si va a dar el tiempo, vamos a hacer mayor énfasis en el tipo de características clínicas, ¿no? Que puedan ayudar al diagnóstico. Alejandra Aguirre. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Ale. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Pamela Álvarez. Presente, doc. Gracias, Doc, Pamela. perdón, presente. Gracias, Pame. Gracias. Anaí Albino. Presente, doctor. Buenas. Gracias, Anaí. Buenas tardes. Natalie Andia. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias, Natalie. Buenas tardes.